proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores, Alejandro Juárez, y te damos bienvenida a través de nuestra plataforma de medios de publicidad Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio, empresarios. Amigos, les recuerdo que pueden consultar mi página web, consultorioempresarial.com.mx. Ahí van a encontrar toda la información relacionada al coaching de manejo de negocio y decenas y decenas de tips que te van a ayudar a crecer como empresario. Te recuerdo que puedes participar en nuestra página de Proyectate Radio. Entra a www.proyectateradio.com. Ahí vas a encontrar un botón que dice chat y puedes participar en nuestro programa formulando tus preguntas, dudas y comentarios, que con mucho gusto haremos todo lo posible por mencionarlos y darte respuesta. Bien, amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema controversial que se presta a diferentes interpretaciones, desde personales a especializadas, dependiendo de cada circunstancia, por lo cual merece abordarlo desde referencias netamente profesionales para lograr su correcta implementación. Vamos a hablar, amigos, sobre el tema del liderazgo, pero sobre todo vamos a poner el dedo en la llaga en el recto ejercicio de la autoridad. Para ello, amigos míos, nos acompaña el día de hoy con mucho gusto, nuevamente aquí en nuestra cabina, el licenciado Gustavo Palafox de Anda. Él es profesor emérito de la Universidad Panamericana y especialista en desarrollo organizacional humano. Bienvenido, estimado Gustavo, este programa nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Efectivamente, pues, tenemos un tema apasionante y que además requiere de aplicación en todas las organizaciones, hasta a nivel familiar y lógicamente a nivel político, que ahorita estamos realmente en una crisis de liderazgo. Yo pienso que en la actualidad, a nivel mundial, hay una crisis de liderazgo severa y que por eso estamos como estamos. Me pediste que diera una semblanza muy breve, pues nada más decirles por favor. Mi nombre es, ya lo dijo Alejandro, Gustavo Palafox de Anda, para servirles. Estudié administración, después hice un posgrado en educación con los hermanos lasallistas. Tuve la fortuna de acudir a los programas de formación directiva del IPADE y durante casi 40 años he desempeñado labores docentes y de capacitación, tanto a nivel universitario como a nivel empresarial. Pues es así brevemente lo que les puedo decir, ¿no? Y vamos a entrar en tema porque da para mucho. Yo quisiera primero que nada distinguir los dos aspectos que señalaste, ¿no? Primero que nada, el liderazgo, que se ha escrito mucho, que se ha superficializado, yo diría, el tema, y por otro lado, que está ligado necesariamente a lo que es el conocimiento y la aplicación de lo que es la autoridad a nivel más profundo, porque también se confunde con otro concepto que es el poder. Y entonces, de hecho, el liderazgo parte del estudio del poder como un mecanismo de influencia natural. Entonces, vamos a ver estos dos temas, porque el liderazgo es fundamental para el quehacer empresarial y directivo. Y lógicamente, pues cualquier empresario tiene como una responsabilidad humana esencial el dirigir personas, y para eso se requiere un conocimiento y una experiencia
en lo que es el ejercicio de la autoridad y de la capacidad que pueda desarrollar para influir en los colaboradores, en los seguidores. Los estudiosos de liderazgo usan más el término seguidores que subordinados o colaboradores, pero es indistinto, ¿no? Finalmente, y se dice seguidores porque finalmente lo que se busca es que haya una voluntad de seguir a ese líder por su influencia. El liderazgo qué se interesante, define como eso, como qué la interesante, capacidad de Gus. influencia. Exacto. Estamos hablando de empezar a entender cómo interpretar y concebir el liderazgo desde una apreciación correcta, lo cual va a ser fantástico que escuche nuestra audiencia tu punto de vista, estimado Gus. Tenemos que ir a patrocinadores, regresamos para platicar de este tema y compartir y empezar a desmenuzar dos términos, liderazgo y autoridad vinculada al poder. Así que vamos a patrocinadores y regresamos, estimado Gustavo, si te parece bien. Claro, adelante. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy estamos hablando de liderazgo y autoridad. Nos acompaña el profesor emérito de la Universidad Panamericana, el licenciado Gustavo Palafox de Anda. Gus, estamos hablando sobre la definición de liderazgo. Me gustaría compartir un poco, conectando con lo que nos comentaste hace unos minutos, una definición que me gusta mucho. Es una definición que nos comparte Vance Packard de Pyramid Climbers en 1962. Dice, es el arte de lograr que otros hagan por su propia voluntad las cosas que usted cree que deben de hacerse, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una propia voluntad y John Maxwell nos dice es influencia nada más y nada menos que influencia. ¿Cómo conecta adecuadamente con los que nos acabas de compartir, estimado? Sí, claro, fíjate que finalmente es eso, ¿no? La voluntad de los que diriges
que no sea por una coerción o por una presión para forzar una conducta, sino realmente que sea el ejercicio del libre albedrío de las personas para sus conductas. Y magnífica aportación. Y fíjate que hay un investigador, Henry Mintzberg, que tiene un catálogo de 10 roles de un directivo, de un empresario, y uno de los roles que le da mucha importancia es el rol de líder. Y ahora que trabajamos en el tema, pues otra vez recurría a Henry Mintzberg, y él plantea que este rol de líder es el que se ejerce para inspirar y comprometer a los seguidores o a los colaboradores. ¿Inspirar en qué y comprometer a qué? Pues a lograr metas, ¿sí? Y no se pueden lograr metas solamente por un quehacer rutinario, sin imaginación, sin creatividad. Ese lograr metas es porque la persona que las logra se ha transformado en una mejor persona, gracias a esa inspiración y a ese compromiso que le inspira quien lo dirige, ¿sí? Entonces, hay una confusión muy fea en la historia de los negocios, que se confunde el cargo con el rol de líder, ¿sí? El hecho de ser jefe o ser gerente o ser director no te hace líder, ¿sí? El cargo no es una forma... Garantía de liderazgo, ¿no? Automática de tener un liderazgo, no, de ninguna manera. Para ser líder hay que trabajar en uno mismo para poder desarrollar esa capacidad de influir, eso que nos dices de Maxwell y del otro autor, porque no es una cosa que se dé de manera natural. Hay que trabajar en uno mismo para desarrollar esas habilidades de liderazgo, y por un lado está el conocimiento y por otro lado el ejercicio, ¿sí? Y el conocimiento está en las teorías, ¿sí? Y yo quisiera esta primera parte hacer un repaso muy ágil de lo que han sido las teorías de lo que es el liderazgo, y como te comentaba, un primer enfoque de liderazgo, y es muy útil, es muy práctico, es muy real, existe, no hay que tampoco hacerlo a un lado, que es la influencia que una persona que ejerce liderazgo puede utilizar, y es el poder, ¿sí? Y yo quisiera aquí repasar rápidamente esto y invitar a nuestros oyentes a que lo mediten, porque esto es algo muy importante. Las fuentes de poder para ejercer esa influencia, vamos a distinguirlas en dos: la formal y la personal. La formal, que pertenece a la estructura de una organización y que es el cargo que tengo, el puesto, y que es un poder que se llama legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque alguien me dijo que yo era jefe, o yo mismo, si soy propietario de un negocio, yo mismo me doy ese poder legítimo. Aquí mando yo, ¿sí? Y es una forma de poder. Y luego el poder formal también es coercitivo, porque esa capacidad legítima también me da la posibilidad de sancionar. Y el otro poder también, que es formal y se debe a una estructura organizacional, es también el poder de recompensar, ¿sí? De otorgar recompensas por un logro, por un desempeño. Y tenemos del otro lado otra forma de poder que podemos decir que es más efectivo y es más, más humano, por eso se llama personal, que es el poder experto, que es el poder que da el conocimiento, la experiencia, como se dice en inglés, el expertise, que vamos desarrollando por ser muy buenos en nuestra labor como profesionales. Y ese poder experto, pues tenemos ahí el papel de los investigadores, de los científicos, que su poder radica en ese dominio del conocimiento y del saber. Y luego tenemos otro poder personal, que es la referencia, ser referente.
¿Y qué es lo que se llama también el poder carismático? Que una persona se convierte en modelo a seguir, ¿no? Al menos mi experiencia, por ejemplo, en la Universidad Panamericana, que lo mencionaste, y yo creo que muchos de los que elaboramos en la Universidad Panamericana tenemos el referente de Carlos Llano. Todos teníamos ese Por modelo, que una persona de veras, un líder inspirador, que había que seguir y estudiar y tener contacto con esa referencia. Y luego el poder de la información. Quien tiene acceso a información significativa, valiosa, puede ejercer una influencia muy importante. Y por otro lado, el poder de enlace. El tener amigos, el tener relaciones que también te dan mucho, te dan poder, ¿no? Es decir, este es amigo y hay que, llegas a una persona a una reunión de trabajo, inclusive en las relaciones de negocio, ¿no? Puedes tener una influencia porque tienes un amigo que está en la política, que está en los organismos empresariales, y que eso también es una fuente de poder. Y entonces hay que tener, digamos, una habilidad para distinguir estas fuentes de poder y utilizarlas de manera ética. Porque si solamente recurrimos acabas de tocar un punto importante, de manera ética. Le voy a poner una tachuela a eso que acabas de decir, porque estoy seguro y sospecho que vas a acabar llegando a ese punto en algún momento. Claro. Entonces, fíjate, el tema de solamente recurrir al miedo. Una vez un alumno me retó en clase diciendo, el mejor medio de obediencia es el miedo. Entonces yo, claro, lo discutimos y finalmente sí es efectivo, pero es muy efímero. Es como con los hijos, ¿no? Si utilizas el miedo como un recurso para que te obedezcan o para que hagan caso, sí va a funcionar, pero es muy efímero. A las primeras de cambio te van a mandar muy lejos si solamente es eso, ¿sí? O los premios, premio y castigo, premio y castigo. Porque pienso que estamos hablando de una posición que es antinatural, es decir, la conducta de las personas se ve influenciada poderosamente desde una digamos, posición constructiva y de desarrollo y no una destructiva, sí, ¿no? Como pudiera ser la del miedo, ¿es correcto? Claro, y por eso yo insisto en la inspiración. ¿Qué inspiramos en los demás? ¿Sí? Y yo digo que el mejor medio de influencia, hablábamos de Carlos Llano, es la ejemplaridad. Es el mejor medio de influencia, ¿no? El realmente que te sigan por ser un modelo a seguir, por tus cualidades, por tu amabilidad, por tu respeto, por una serie de cualidades humanas que van a tener influencia poderosa y efectiva, ¿sí? Y que tiene una permanencia, una duración de largo plazo, que es lo que buscamos en el liderazgo. Y un repaso rápido de lo que serían las teorías del liderazgo, y la primera que aparece por la psicología es una teoría X y Y. ¿Sí? Los que han estudiado ese tema de la administración seguramente lo tendrán ahí en su memoria. Douglas MacGregor explicó que hay dos tipos de jefes: los que piensan que el trabajador, el colaborador, solamente obedece a través de medios coercitivos, que no le gusta trabajar, que prefiere que lo controlen. Es teoría X. Y la teoría Y es la que plantea lo contrario, ¿no? Que el ser humano, por su naturaleza, le gusta trabajar, es responsable, es dedicado, y entonces no requiere de un externo que lo esté controlando. Y ese es el primer intento de las formas de ejercer un liderazgo, la teoría X y la teoría Y. Después evolucionó a la orientación a la tarea o la orientación humana. Y también fueron otros autores, Robert Blake y Jane Moulton, un matrimonio que creó un eje de coordenadas en el eje de las X,
la orientación al trabajo, y en el eje de las Y, la orientación humana o de relaciones humanas. Y las establecen en un eje de coordenadas diciendo baja tarea, baja relación, es lo peor que puede haber. O sea, no me interesa ni siquiera ejercer. En tus cuadrantes, ¿no? Sí, y luego alta tarea y baja relación, un ejercicio o un estilo autoritario, y luego la alta relación, pero baja tarea, pues estoy muy enfocado a lo que es, digamos, le llaman ellos club campestre o yo le llamaba club de la buena onda, ¿sí? Y finalmente... El cotorreo, y finalmente alta tarea y alta relación, digamos, la integración del trabajo con las relaciones humanas. Y esto tuvo mucha fuerza, dejó mucho legado en las organizaciones, vendieron seminarios a nivel mundial, pero muchos. Y después vino, digamos, la culminación de esta evolución de los estudios de liderazgo con Paul Hersey y Kenneth Blanchard, dos autores que en su libro La administración del comportamiento organizacional desarrollan en un libro de 600 páginas su modelo, y que prácticamente consiste en lo siguiente. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un líder? No es otra más que lograr que los colaboradores, los seguidores, eleven, crezcan en su nivel de madurez. Y ellos definen madurez muy fácilmente. Tu sentido de responsabilidad, tu motivación de logro y tu dominio de la tarea, ¿sí? Si tú trabajas para que los colaboradores sean responsables, trabajen con motivaciones, digamos, sanas, y además tengan dominio de la tarea, ya elevaron, crecieron en su nivel de madurez, y ya no requieren, digamos, esa presión, ese estar encima de ellos, porque ya solitos van a desarrollar su trabajo, ¿sí? Y tú intervendrás solamente en la medida que se requiera. En el liderazgo en el modelo anterior de lo que era el tablero de Blake y Moulton, se supone que el estilo integrador era el mejor. Y no, fíjate que no. Resulta que en este proceso, en este modelo de Hersey y Blanchard, de lo que se trata es, le llaman liderazgo situacional, porque hay que ejercer el liderazgo en función de la situación de tus colaboradores. Yo les recomiendo mucho una película, un largometraje de Clint Eastwood, que se llama El Guerrero Solitario, ¿sí? Está en YouTube, se puede rentar o comprar en YouTube, El Guerrero Solitario, que es la aplicación de este modelo, ¿sí? Que es, le entregan un escuadrón de soldados muy indisciplinados que son una lacra, y el Clint Eastwood llega y con su estilo suavecito empieza a trabajar con ellos, a desarrollar su madurez. Y en todo este proceso, al final, la misión que tienen que hacer, la hacen ellos solitos. Y supuestamente le dan un balazo o se desmaya porque hay una granada, el jefe de este escuadrón, pero ellos lo hacen solos. Y ese es el modelo de liderazgo, que yo creo que es el más práctico, es el más aplicable, y que tiene que ver con esta responsabilidad que yo digo, que es hacer crecer, hacer florecer a los colaboradores. Y esto aplica a toda aquella persona que tiene esa responsabilidad de hacer crecer a los demás, con los que tiene ese ejercicio de autoridad, para después ahorita caer
en lo que es la autoridad. Y resulta que el papá, los padres, madres, con los hijos, los maestros con los alumnos, los jefes con los colaboradores, esto lo aplican. De hecho, en su momento, este modelo de liderazgo, algún pedagogo lo tomó para llevarlo al aula de un salón de clase. Dice cómo comportarse con los niños en la primaria, con la secundaria, en la preparatoria. Y si tú ves en la primaria, pues hay libreta de tareas, ¿no? Y los papás tienen que estar ahí. Correcto. Muy cerca. Pero en la preparatoria, en la universidad, si hiciste bien tu trabajo de hacerlos crecer en esa madurez, pues ya no hay necesidad. Ya ellos toman sus decisiones porque has cumplido cabalmente y correctamente con ese hacerlos crecer en su madurez. Si no lo has hecho, vas a tener que tomar la decisión, vas a esta universidad, vas a esta carrera, qué terrible, ¿no? Y lo mismo pasa en el trabajo, ¿sí? Cuando el jefe es el que prácticamente le hace el trabajo a sus colaboradores o ejerce presión muy constante y ejerce ese temor a la coerción, pues no ha cumplido con esa tarea, con esa responsabilidad tan grave que es ejercer un liderazgo desde un sentido más humano que plantean estos señores, ¿no? Jersey y Blanchard. Y que después me gustaría... ya le llamaron liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque es transformar el carácter de los colaboradores, que es algo, imagínate la gravedad de esa responsabilidad, ¿no? De ayudar a forjar el carácter de los seguidores. ¿Vas a comentar algo, Alex? Se quedó congelada tu imagen. Continúa con tu exposición, Gustavo. En un momento más se reconecta Alejandro. Sí, correcto. Bueno, entonces les decía, teníamos este deber, vuelvo a la dimensión ética de los jefes, de los directores, de quien ejerce un cargo de responsabilidad, un puesto que implica dirigir a otros. Y por eso es importante que volvamos la vista a hacer crecer a los demás, hacer florecer a las personas que dirigimos. De eso se trata, dirigir. Claro, ¿para qué queremos eso? Sí, tiene un sentido humano, pero también un sentido práctico, que es el logro de objetivos, el conseguir las metas, ¿sí? Y lograr las metas con un sentido humanista, ¿sí? Porque sí es importante conseguir las metas, pero qué bueno que sea a través de la labor humana, como decía Alex al principio, que sea desde la voluntad, desde la libertad del ser humano, porque él lo ha decidido así, no porque lo han decidido por mí. Perdón, Alex. Sí, me desconecté y ya regresé, afortunadamente. Mira, te quería preguntar y te quería tu punto de vista en relación a la sabiduría de quien ejerce el liderazgo para poder identificar el perfil y los roles de cada persona dentro de un equipo, porque pareciera como que hablar de liderazgo pudiera ser un objetivo, una meta en común de toda persona, y no necesariamente toda persona desea estar en posiciones de liderazgo. Hay quienes se sienten cómodos en otras posiciones, como en un tablero de ajedrez, ¿no? Habrá diferentes posiciones y diferentes roles, y sería muy sabio por parte del líder el poderle hacer ver, ¿no?, cuál es la naturaleza y en dónde está la fortaleza de cada persona para que pueda estar en la posición correcta
que le permita contribuir de esa manera natural, de una manera exponencial, porque cuando se siente uno cómodo en una posición, das todo de ti. No todos les gusta estar a la cabeza, no todos quieren ser dueños de empresa, no todos quieren ser emprendedores, no todos quieren ser directores. ¿Y tú qué opinas de esto, estimado Gus? Sí, fíjate que eso que apuntas es muy importante. Efectivamente, hay casos, y se dan casos, de que la persona es consciente de su limitación, o vamos a llamar, de su vocación, de una vocación que no es dirigir personas, y entonces busca a un profesional que lo haga, ¿sí? Ahorita que comentabas esto, recordé el caso de Steve Jobs, ¿no? Que busca a un director profesional, se trae al que fue director de PepsiCo a dirigir Apple. Claro, es un caso muy complicado, y que provocó una crisis en la empresa, pero es este asunto, ¿no? Que Steve Jobs, un emprendedor nato, pero que era un desorden para dirigir, era pues muy desordenado, muy desorganizado, muy caprichoso, y lógicamente el consejo le pide, hay que traer a un director profesional, ¿no? Y lo contratan, pasa ahí una crisis, y finalmente regresa Steve Jobs, pero yo digo que regresa con una vocación diferente. Ya aprendió de lo que de la importancia que tú decías, ¿no? De ser un directivo que escucha a otros, que toma decisiones, digamos, con mayor sensatez. Y yo creo que también eso pasa en las organizaciones, independientemente del tamaño, que algunas entran en crisis, por eso que tú comentas, de que sin saber, sin tener las habilidades, sin tener la vocación de ejercer un liderazgo, no lo asumen y entonces tienen ese problema, ¿sí? Pero se puede aprender, ¿sí? Y yo creo que esa es una invitación a nuestros oyentes. Se puede aprender y se puede desarrollar. Claro, si no hay la vocación y si de plano dices, no, lo mío es estar en la investigación, yo no quiero, pues sí, adelante, ¿no? Estamos también en el enfoque de la vocación que hay que asumir, bueno, reconocer, asumir e implementar, ¿sí? Magnífico. Pero sí, quien tenga esa responsabilidad tiene que considerar el tema de los perfiles, de reconocer los perfiles, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál es mi vocación y el perfil para poderlo ejercer de manera correcta? Magnífico, estimado Gus. Tenemos que ir a mensajes de nuestros patrocinadores para regresar. Tenemos un par de participaciones y entramos en el tema de la autoridad. Hemos hablado del liderazgo y ahora vamos a hablar del correcto ejercicio de la autoridad. Vamos a patrocinadores y regresamos. Adelante, por favor. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. ¿Quién eres? ¿De los que tienen problemas con sus impuestos o con su facturación digital? ¿Una empresa que requiere una auditoría urgente? ¿Alguien que necesita asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Un negocio que busca ordenar su nómina? ¿O una persona común a la que simplemente no le cuadran las cuentas? ¿Quién eres tú? Y es que nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estabas buscando para hacer lo que mereces ser. Todo esto lo ofrecemos a través de una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías,
contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados, Corporativo Contable. ¿Y tú, quieres ser lo que mereces ser? Para mayor y más detallada información, consulta nuestra página web y redes sociales. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Consultorio Empresarial Querétaro. Estamos hablando de liderazgo y el ejercicio de la autoridad. Tenemos un par de participaciones aquí en nuestra audiencia. Nos está confirmando Daniel Garcís y estamos hablando de liderazgo, es correcto, estimado Daniel. Estamos hablando de los estilos de liderazgo y vamos a hablar ahorita sobre el buen ejercicio de la autoridad con nuestro profesor Gustavo Palafox de Anda, emérito de la Universidad Panamericana, especialista en desarrollo humano y desarrollo organizacional. Esmeralda Domínguez dice, muy buenas tardes, saludos desde Canadá, los encontré en la red, dice, y es un muy buen tema, y le pregunta a Gustavo, ¿el líder nace y se hace como, cómo se genera la fuerza en el liderazgo? Estimado Gus, ¿cómo le contestarías a Esmeralda? Pues yo creo que las dos cosas, nace y después se hace. Yo pienso que para poder desarrollar las habilidades de liderazgo, por un lado están, digamos, las investigaciones que se han hecho al respecto, que ya comentamos, pero también por el otro lado está la aplicación. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Es como la alberca y la natación. Si queremos aprender a nadar hay que tirarse al agua. Y aprender, pues, y tener la voluntad. Ahí está la fuerza para poder desarrollar las habilidades de liderazgo y cambiar. Realmente no cambiar, mejorar como personas para poder ejercer un liderazgo, ese liderazgo transformacional, que comienza con mi transformación para poder inspirar a los demás. El liderazgo de pronto pudiera haber como una confusión, y esto es algo interesante, porque de ser autocrático o democrático, ¿verdad? Entonces, creo que la flexibilidad de un líder de poder aprender, ¿no? De su propio ejercicio es una cualidad, pero también tiene que tener un carácter, ¿no? Porque no estamos hablando de un liderazgo democrático, porque entonces ya se transforma, ¿no? En un liderazgo de grupo y se pierde, ¿no? La contribución o justamente la posición de influencia que puede tener una persona. Entonces, ¿es grupal o es individual? Entonces podría haber ahí una confusión. ¿Tú qué opinas de esto, estimado? Sí, estas palabras de democrático, pues tienen sus riesgos, ¿no? Ahorita vamos a platicar con la autoridad, pero finalmente, como comentábamos, si centro mi ejercicio de líder, como líder en hacer crecer, en hacer florecer la madurez de los colaboradores, ¿qué estoy haciendo para que crezcan en su sentido de responsabilidad, en sus conocimientos y experiencias, en sus motivaciones, en su compromiso? Esa es la tarea, ¿sí? Entonces, imagínate que llega un colaborador nuevo a trabajar y lo dejo solito, no interactúo con él, pues ya no ejercí nada de liderazgo. O al revés, al que es muy competente, muy experto, tiene mucho tiempo en la empresa, domina, es un cuate que con todo el empuje, y estoy encima de él y lo estoy controlando y lo estoy presionando, pues eso es otra forma muy incorrecta de liderazgo, ¿no? Y digamos, esa es la lección que nos da el liderazgo transformacional. Y para caer, esto liga muy bien con el tema de la autoridad. Es un tema muy, yo digo que tiene su fondo
interesante y que hay que estudiarlo y después llevarlo a la vida. La autoridad es tan añeja, es un concepto tan añejo como el ser humano, ¿sí? Desde la época prehistórica con los bárbaros o los cavernícolas, aparece los dos modelos o los dos elementos de cualquier organización, la división del trabajo y la jerarquía, aparecen desde la prehistoria, ¿sí? Unos recolectaban, otros cazaban, otros, sí, otros, y después había alguien que mandaba, ¿sí? Que ejercía, ahí aparece la autoridad, ¿sí? Y ya cuando el hombre se hace sedentario, aparece la figura ya de la autoridad formal, que antes no existía en los clanes, no existía, ya cuando aparecen las tribus ya aparece la autoridad. Y ahí arranca una evolución muy interesante con la historia de la humanidad, con la figura de la autoridad, a partir de este asunto de la jerarquía, de ser jefe desde esa época, y vamos pasando por las primeras civilizaciones. Recordemos la lección que le da Yetro a Moisés en el Éxodo capítulo 19, léanlo, cuando Yetro, Moisés está todo agobiado, no le da la vida, y le dice Yetro a Moisés, así nunca vas a poder, tú haces todo y no es posible, entonces elige a los mejores, a los que tengan temor de Dios, y enséñales, y ellos te van a ayudar. Y ahí tenemos la primera lección de la delegación de la autoridad. Escoge a los mejores, enséñalos y déjalos que apliquen, ¿sí? Y es hace 3,000 años de esto, ¿no? Y así va evolucionando y tenemos a los grandes pensadores, Aristóteles, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, también en la historia asiática, Confucio tiene lecciones bellísimas sobre la autoridad, y luego ya en la época, ya en el Renacimiento, en el Medioevo, Tomás de Aquino es el maestro de la autoridad. Tiene una obra que se llama Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, es una joya del tema de la autoridad. Y luego el Renacimiento, aparece Maquiavelo, hay que estudiarlo con detenimiento, porque también tiene cosas positivas en todo lo que se ha criticado de él, y Tomás Moro en el Renacimiento, que también da otra lección maravillosa en su obra de la utopía. Y ya los actuales, los contemporáneos o el modernismo, hay lecciones. Pero yo quisiera nada más subrayar dos aspectos. El concepto de autoridad etimológicamente viene de aullere, el auge, es aumentar. ¿Y qué quiero aumentar? Quiero aumentar la capacidad en los demás. Esa es la autoridad. Ese es el sentido humano de la autoridad. Ayudar a los demás a que sean mejores, ¿sí? Ayudarles, ¿sí? Y de ahí se deriva un principio en la filosofía social que se conoce como el principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste esto? Ayudar al incapaz para que deje de serlo, ¿sí? Y hay un lema, y podemos decir, es un mantra de la autoridad, que consiste en tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, ¿sí? Entonces, deja que ejerzan su libertad en todo lo que puedan, y en lo que no puedan hay que intervenir, ¿sí? Para apoyar. Ese es el subsidio que hay que hacer en la autoridad. Y existen, digamos, teniendo como la autoridad como justo medio, como lo enseña Aristóteles, hay dos extremos, de exceso y de defecto. Y yo me atrevo a decir que políticamente en México hemos caído en los dos
defecto, en los dos extremos, tanto de exceso como de defecto. Por un lado, ¿cuál es el exceso? Lo autocrático, el autoritarismo, la imposición. ¿Y cuál es el defecto? El paternalismo. ¿Y cuál es el recto ejercicio de la autoridad? Es el forjar el carácter, el señorío de a quien mandamos, para que tengan ellos esa capacidad de decisión, que no es otra cosa más que tener el sentido de responsabilidad de su vida, ¿sí? Porque hemos ejercido la autoridad correctamente, ¿sí? En eso consiste el recto ejercicio de la autoridad. Y me atrevo nuevamente a insistir en esto, ¿no? Políticamente, el gobierno de este país ha caído en el autoritarismo, gobiernos autócratas, y por otro lado, gobiernos, digamos, desde el populismo, paternalistas, ¿sí? Dame todo lo que puedas para que yo no haga nada, o haga lo menos posible. Entonces, ¿qué daño ha hecho eso a la sociedad en nuestro país? ¿Sí? Por eso, en las familias, en las escuelas, en los trabajos, en las empresas, hay que rescatar este sentido de la autoridad desde un enfoque humano y un sentido ético altísimo, para ayudar a los demás a que sean mejores. Ese es el sentido de la autoridad. Y yo les recomiendo, hablando otra vez de lo que son películas, el Karate Kid es la mejor lección de autoridad. Cómo ejerce la autoridad Miyagi con Daniel, con Daniel-san, y cómo es el poder de los cobras, del muchacho, bueno, de la contraparte, ¿no? Sí, la contraparte, que son los cobras, con su maestro, que es un patán, es tramposo, y que Daniel logra el señorío, porque él decide seguir peleando al final, y el otro impone, controla, y desaparece de la escena a los muchachos, ¿no? No existen, existe solamente él, ¿sí? Y Miyagi al contrario, Miyagi se hace a un lado, y para que Daniel sea Daniel el protagonista, finalmente, ¿no? El protagonista. Sí. En los países europeos, como Dinamarca, Noruega, Suecia, que van a la cabeza en ese sentido de empoderar a su propia población, que estamos viendo que no es la decisión de uno, es la decisión de todo un país consciente de su señorío, ¿no? Pudieras estar de acuerdo como un modelo interesante a observar y a seguir en este desarrollo mundial. Sí, claro. Fíjate que sí me gusta mucho este asunto de estos países escandinavos, que no conozco mucho de su historia, larga historia, pues los vikingos y todo esto, pero sí lo han logrado socialmente de manera admirable. Y yo también tengo, por otro lado, el modelo asiático, sobre todo Japón, ¿sí? Que es un país que, sin tener muchos recursos, ha logrado colectivamente una prosperidad muy justa, muy libre, ¿sí? A pesar de ser un imperio, una monarquía, pero digamos, el gobierno ha sido un gobierno democrático, progresista, y que para mí es un modelo muy interesante a seguir, además del modelo europeo que tú señalabas, ¿no? Y yo creo que, pues, estimado Gus, nos ha llegado el tiempo de concluir, pero no sin antes escuchar esa conclusión que seguro nos ibas a compartir. Por favor, te interrumpí. Adelante, estimado Gus. Sí, solamente insistir, pues, y no confundir. Hay un principio de subsidiariedad, ayuda al incapaz para que deje de serlo, hay que subrayarlo, y la solidaridad. El principio de subsidiariedad es ayudar del mayor al menor, ¿sí? Que el menor haga todo lo que pueda y el mayor intervenga solo lo indispensable. Y el principio de solidaridad es la ayuda entre iguales, que es lo que debe fomentar un líder en su equipo, que sean solidarios entre ellos. Con eso nos despedimos.
Magnífico, pues te agradecemos muchísimo, estimado Gustavo. Ha sido una clase magistral de liderazgo y autoridad. Con mucho gusto. Tienes abiertos los micrófonos, estimado aquí, Gustavo, para que puedas participar en posteriores programas, y le invito a nuestra audiencia que repita el programa. Lo va a encontrar la repetición en Proyecto Radio, en sus redes de Facebook, de YouTube, de Instagram, y también en Consultoría Empresarial Querétaro estará la repetición alojado este programa para que puedan deleitarse con el conocimiento de un maestro como lo es el licenciado Gustavo Palafox de Anda. Gracias, estimado Gus, por tu sapiencia y tus conocimientos, y te tendremos gracias, aquí de regreso pronto. Gracias. Magnífico, pues les agradecemos y les deseamos una excelente tarde a nuestra audiencia. Bien, los felicitamos por haber participado también el día de hoy, y pasamos a patrocinadores. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Gustavo. Gracias, Alex.